Buenas tardes. Hoy vamos a tratar en nuestra clase de histología, en nuestro curso de histología, vamos a saber los órganos del sistema endocrino. Entonces vamos a ver histología de las glándulas endocrinas, ¿no es cierto? Ok, a ver, si recordamos una glándula, ¿sí?, de nuestra primera clase, una glándula es un órgano que solamente se encarga de la secreción, ¿cierto? Eso es una glándula. Y habíamos dicho que había glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. La diferencia de cada una de ellas, usted ya lo recuerda. La glándula exócrina es aquella que tiene un conducto excretor y que se puede sacar su secreción hacia el exterior. Puede ser del cuerpo o hacia la luz de un órgano. Mientras que las glándulas endocrinas son aquellas cuyas células secretan hacia el torrente sanguíneo, ¿okay?, directamente a la sangre, y luego por la sangre llegan a los órganos blancos. Entonces, aquí vemos dos glándulas endocrinas de diferente morfología. Esta es de tipo cordonal, ¿sí? Miren ustedes los cordones de células que presentan la glándula y que la secreción está yendo directamente a la sangre, mientras que hay otras como estas, como la glándula tiroide, por ejemplo, que es una glándula folicular. Entonces tenemos un conjunto de células, ¿no?, que están rodeadas de tejido conectivo y de capilares sanguíneos, a donde va a ser vertido la secreción de la glándula. Ahora, todo el mundo sabe que las glándulas no trabajan por sí solas. Las glándulas están comandadas por el sistema nervioso, y en este caso la parte que comanda el sistema nervioso es el hipotálamo. Por eso se habla de un eje, ¿no?, un eje hipotálamo-hipófisis, porque la hipófisis es una glándula endocrina que está bajo el hipotálamo y que sabemos perfectamente que ella secreta una serie de hormonas que a su vez van a actuar sobre otras glándulas, haciendo que ellas produzcan también una secreción, ¿ok? Y estas glándulas, ¿no?, van a producir las hormonas y luego irán hacia los órganos efectores. Entonces, habiendo recordado esto, que ya todos ustedes lo saben, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la hipófisis. Miren ustedes la cantidad de hormonas que secreta, ¿no?, y la cantidad de órganos en la cual va a interactuar. No vamos a dar los detalles en este esquema, hablaremos más adelante acerca de esto. Entonces, solamente para empezar, hablaremos del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es muy importante porque sabemos que es una glándula que va a tener una serie de células neuroendocrinas que van a producir los factores liberadores que van a llegar a la hipófisis, ¿no? Y también van a secretar hormonas, ¿no? Recordemos que aquí hay células neuroendocrinas. Entonces, este hipotálamo se divide en dos mitades simétricas por el tercer ventrículo, porque ya está debajo del tercer ventrículo, queda limitado por su parte rostral, por el quiasma óptico, ¿ok?, en la caudal, el cuerpo mamilar, que ustedes lo observan acá, y en las laterales, los tractos del nervio óptico, y en el dorso lateral por el tálamo, ¿sí? Entonces, estos serían los límites que tiene esta zona del sistema nervioso. Recordemos que una de las funciones principales del hipotálamo es mantener la homeostasis de todo nuestro cuerpo, ¿sí? De ella va a depender muchas funciones vitales, como el sueño, el hambre, la sed, ¿sí? ¿Ok? Entonces, solamente para recordar, en el hipotálamo vamos a encontrar neuronas, ¿no es cierto? Neuronas que producen hormonas, y estas neuronas, a estas células las vamos a llamar neuroendocrinas. Entonces, hay unas células neuroendocrinas pequeñas que controlan la liberación de las hormonas, principalmente de las glándulas endocrinas, ¿no?, llegando directamente a la hipófisis, ¿no es cierto?, y directamente al seno cavernoso.
y las grandes células neuroendocrinas que tienen terminaciones en la neurohipófisis, ¿no? Hablaremos un poquito más acerca de la histología de esta zona, ¿no? Y aquí se liberan las hormonas directamente al seno cavernoso. Entonces, dos tipos de células neuroendocrinas en el hipotálamo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar directamente de las glándulas. Lo que habla anteriormente no es una glándula propiamente dicha, sino es una parte del encéfalo. Ok, entonces vamos a hablar de la hipófisis, también llamada glándula pituitaria. Aquí la tenemos, ¿no es cierto? Y podemos reconocer en esta hipófisis, ¿no es cierto? Tenemos la adenohipófisis, que es esta zona, o también llamada pars anterior, ¿no? Y esta, o lóbulo anterior. Y aquí tenemos la porción nerviosa, ¿no es cierto? O pars nervosa, que es la neurohipófisis. Todo esto se une con el hipotálamo a través de este tallo que se llama el tallo hipofisiario, por donde vamos a encontrar vasos sanguíneos y vamos a encontrar los axones que vienen del hipotálamo, ¿no? De las células neuroendocrinas de las cuales ya habíamos hablado. Entonces, aquí un poquito para recordarnos la irrigación. Aquí encontramos la arteria superior hipofisiaria, que es esta de acá, ¿no? Que forma una especie de un plexo aquí alrededor del tallo infundibular o hipofisiario, ¿ok? En la parte superior del infundíbulo. Y luego la sangre es recogida por este sistema porta, este sistema de vena porta. Y luego tenemos el segundo plexo, que es el plexo segundo, que está prácticamente en contacto con las células de la adenohipófisis, tanto las células acidófilas como basófilas. ¿Okay? Luego hay otra rama, o sea, de la rama superior hay otra rama que es la rama inferior, de la arteria inferior, que es esta que ustedes ven acá, la arteria inferior, que también va a formar un plexo. Y este plexo, ¿no es cierto?, es el que está prácticamente bañando o irrigando la neurohipófisis, ¿no? Entonces, la arteria hipofisiaria superior y la arteria hipofisiaria inferior se van a unir a través de esta arteria, que es la arteria trabecular. Esta arteria que ustedes observan acá es la arteria trabecular. Importante, porque recordemos que por este conducto, estos conductos o estos vasos sanguíneos es que van a salir, ¿no es cierto? Y también va a llegar las hormonas a la adenohipófisis y a la neurohipófisis. Entonces, ya hemos hablado de la irrigación, hablaremos un poquito del origen de la hipófisis. Todos recuerdan perfectamente que la hipófisis, al tener esas dos constituciones histológicas, una glandular y otra nerviosa, se supone que el origen también es de dos zonas. Entonces tenemos que la primera parte, la parte nerviosa, se va a originar de un divertículo llamado el infundíbulo, eso que ustedes observan acá, ¿ok? Y esta va a desarrollar, ¿no?, en el piso del diencéfalo y crece hacia el estomodeo, hasta esa zona de acá. Esa es la segunda zona, que es una región de ectodermo en el piso de la boca, el estomodeo, ¿sí? Y que se va a llamar la bolsa de Rathke. Eso de aquí es la bolsa de Rathke. Entonces, a la vez, las dos porciones van a estar creciendo. Uno hacia el encéfalo y otro hacia la boca, como pueden observarlo en este esquema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vemos que justo lo que se origina aquí en el infundíbulo, ¿no?, que viene del diencéfalo, va a formar la neurohipófisis, y lo que sale del piso de la boca, ¿sí?, va a formar justamente la adenohipófisis. Esta glándula, al final, ¿no es cierto?, va a quedar encerrada en la silla turca del esfenoides, ¿no? Esta es la silla turca del esfenoides. Si por alguna razón hubiese restos, como ven acá, ¿no es cierto?, de tejido que no ha llegado a formar parte de la adenohipófisis, ¿no?, estos restos de tejido pueden causar, ¿no es cierto?, tumores a este nivel, ¿sí? Entonces,
Eso es el desarrollo de la hipófisis. Aquí vemos en un corte casi completo de la hipófisis. Toda esta zona que ustedes ven acá es la pars distale o lóbulo anterior, o también llamado adenohipófisis. ¿Sí? Aquí observan ustedes, ¿no? Está coloreada con una tricrómica de Mason, y se ve, por ejemplo, aquí algunas células basófilas, y aquí en esta zona se ven células acidófilas, ¿no? Aquí en el borde generalmente, miren ustedes, se ven todo de color acidófilo, color medio rojizo, mientras que en el centro se ve un color más azul verdoso. Entonces, el otro lado, esta zona que ustedes ven acá es la pars nervosa, que es el lóbulo posterior. Y entre el lóbulo posterior y el lóbulo anterior hay una pars, que es la pars intermedia, donde vamos a encontrar los quistes de Rathke. Esa de acá, estas estructuras que ustedes están observando acá, se llaman los quistes de Rathke. Esto es el infundíbulo. Pero el infundíbulo vemos que viene del hipotálamo, pero también vemos que parte de la adenohipófisis envuelve, ¿no? Una zona está envuelta por las células de la adenohipófisis. Y entonces esta zona de acá, ¿no es cierto?, se llama la pars tuberalis, la parte del tubérculo, porque esto se llama el tubérculo. ¿Ok? Y aquí vamos a ver aquí se ve, mire, este vaso que está aquí, ¿sí? Es la vena porta hipofisiaria. Entonces, eso es una vista panorámica de la hipófisis. Aquí tenemos nosotras neurohipófisis, adenohipófisis, ¿sí? Vista panorámica. Pero ¿qué vemos en la adenohipófisis? En la adenohipófisis, en un corte, vemos unas especies de folículos o acinos glandulares, ¿sí? Ya todo el mundo sabe qué cosa es un acino, qué cosa es un alveolo, ¿no? Un acino. Y aquí lo podemos observar, miren, donde se ven estas células. Esta está coloreada con una tricrómica y este es HE, para que recordemos, ¿no? Estas células que ustedes ven acá son las células basófilas. Observen, miren, son más pequeñas. El citoplasma, si bien es cierto, no se ven totalmente lilas acá, ¿okay? Se ve menos rosado que estas de acá, que son las acidófilas. Las acidófilas son generalmente las células más abundantes que observamos en la adenohipófisis, ¿sí? Porque estas células de aquí, estas son fibroblastos, y estas que están acá son las células cromófobas. Estas son células cromófobas, células cuyo citoplasma no se colorea. ¿Okay? En esta tricrómica igual, las que están de color naranja son las acidófilas, y las que están con citoplasma de color celeste claro son las basófilas. Entonces ahí podemos ver los tres tipos de células que vamos a encontrar en la adenohipófisis. Entonces son cordones de células epiteliales, por supuesto tienen un soporte, un estroma mínimo, pero que está formado por tejido conectivo laxo, y vamos a encontrar una gran cantidad de capilares fenestrados, que ya nosotros lo hemos estudiado en la clase anterior, también llamados sinusoides o senos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces hablaremos ahora de las células acidófilas. Esas células que acabamos de ver que están de color más rosado con la HE y de color medio naranja con esa tricrómica, son las que se encuentran más abundantes en la región laterales, ¿sí? Las hormonas que ellas secretan son generalmente hormonas peptídicas. Las dos hormonas que ellas secretan son la prolactina o mamotropa, ¿no es cierto?, y la hormona de crecimiento o somatotropa. Las dos hormonas, ¿sí?, que van a estar siendo sintetizadas, pero no de forma igual en todas las células. La mayor parte de las células que vamos a encontrar en la adenohipófisis y que son acidófilas, casi el 40% de las células son las que van a producir la somatotropina, mientras que el 20% nada más de todas las células van a producir la hormona, la prolactina, o también llamado lactotropa, del 15 al 20% aproximadamente. Entonces, miremos un poco cómo es el trabajo de esas glándulas, porque tenemos que recordar un poco también la fisiología. Recuerden que siempre que hacemos morfología tenemos que hablar un poquito de la fisiología. Claro que eso lo ahondan más en su curso de fisiología, pero aquí tenemos
la hipófisis, acá arriba tenemos el hipotálamo, y entonces sabemos que el hipotálamo tiene que secretar un factor de liberación de la hormona, en este caso la hormona de crecimiento. Entonces, cuando aumenta el factor de liberación de la hormona de crecimiento, las células acidófilas secretan esta hormona de crecimiento o somatotropa, que va a actuar sobre el hígado. ¿Okay? El hígado, a su vez, va a producir una hormona que se va a llamar el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Eso es producido por los hepatocitos. Y este factor de crecimiento semejante a la insulina, ¿no?, que lo vamos a llamar el IGF-1, ¿sí?, IGF-1, va a actuar sobre las placas hipoficiarias, epifisiarias de los huesos largos, como ustedes pueden ver acá. Recordemos también en una de nuestras clases, cuando hemos hablado de la osificación, ¿no es cierto?, hemos hablado de los puntos de osificación primarios y secundarios, pero también hemos hablado que hay una placa epifisiaria entre la epífisis y la diáfisis del hueso, y cuando hay una zona cartilaginosa, ella nos va a indicar que el hueso está en crecimiento. Entonces, esta hormona actúa sobre esa zona y hace que justamente las células, los condrocitos, recordemos, ¿no es cierto?, se transformen, primero se multipliquen, luego se hipertrofien, y luego la matriz extracelular que está alrededor se calcifica, y finalmente van a ser sustituidas por células del hueso. ¿Okay? Entonces es así como crecen nuestros huesos. Luego tenemos aquí se puede ver mejor, miren, aquí tenemos dos cortes. Este corte que observan acá es un corte de plástico o resina que se hace antes de llevar el corte ya para hacer la microscopía electrónica. Esto es un corte de más o menos media micra, un poquito más, casi una micra, mientras que lo de parafina que hemos estado viendo anteriormente, lo más delgado que se puede cortar es 4 micras. Entonces siempre se ve como que hay varias células que están juntas y no se puede definir muy bien la morfología de las células. Entonces aquí estamos observando, no podemos ver aquí cuáles son las acidófilas o las basófilas propiamente, ¿ok?, porque casi todo está de color azul, ¿no es cierto?, porque recuerden, esto nos va a servir para hacer los cortes ultrafinos para la microscopía electrónica. Pero en este corte lo que podemos apreciar muy bien son los senos, que son estos de acá. Miren ustedes que son los senos o sinusoides, que son fenestrados. Y aquí vemos las células endoteliales que están tapizando. Recordando siempre que los senos o sinusoides, ¿no es cierto?, tienen la membrana citoplasmática de las células endoteliales, están perforadas, están fenestradas, y la membrana basal es incompleta. Eso es un seno, ¿no es cierto?, que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí hay una fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Observen, miren por favor. Y al microscopio electrónico de transmisión, si bien es cierto no se pueden ver colores, se ve en blanco y negro, el tamaño de los gránulos, ¿no es cierto?, y la morfología un poco de la célula nos va a indicar prácticamente a qué tipo de célula corresponde. En este caso, esta célula que está señalando el puntero, esta es una célula que produce hormona del crecimiento. Fíjense el tamaño de los granos de secreción, ¿no es cierto?, que van a ser producidos, por supuesto, si es un péptido, en el retículo endoplasmático rugoso, y luego pasarán al Golgi y luego serán secretados al citoplasma. Fíjense aquí, estos granos son diferentes. Estos granos que vemos aquí son los gránulos de la prolactina. Entonces, por eso podemos reconocer, miren, aquí hay otras que también son de prolactina. No está completa la foto, porque recuerden que la magnificación aquí es tan alta que a veces nos permite ver solamente una célula en una vista, ¿no? Y ahí la podemos ver, la célula que produce hormona de crecimiento. La prolactina, o sea, veamos cómo actúa. De la misma manera, el hipotálamo produce el factor liberador de la prolactina, ¿no es cierto?, pero también produce el factor liberador o liberante de la tirotropina. Fíjense ustedes, las dos. Estas dos, cuando aumentan, ¿okay?, actúan sobre las células acidófilas, y esas células acidófilas van a producir, en este caso, la prolactina, y la prolactina va a actuar sobre las glándulas mamarias. Recordemos, las glándulas mamarias son unas glándulas formadas
de 15 a 20 lóbulos, ¿no es cierto? Aquí vemos los lobulillos mamarios, cada uno de estos es un lobulillo mamario formado por alvéolos conectados por un sinnúmero de conductos que se van a abrir en estos senos galactóforos, que son estos de acá, y en el pezón vamos a encontrar unos poritos por donde va a salir la leche. Entonces, la prolactina va a promover, ¿no?, la mamogénesis, es decir, durante el embarazo va a promover el crecimiento de la mama, de la glándula mamaria, ¿ok? Pero no trabaja sola, va a trabajar con el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Entonces van a trabajar las tres hormonas juntas y eso va a provocar que la glándula mamaria crezca. Luego va a producir la lactogénesis, es decir, después del parto va a hacer que estos alvéolos, las células epiteliales que están formando los alvéolos, produzcan la leche. Y la galactopoiesis también va a ser estimulada por esta prolactina, que junto con la oxitocina, por supuesto, que ya veremos en qué momento y cómo se secreta, estimula la salida de la leche. Entonces, esto es con respecto a la prolactina. Pero también cuando hay un exceso, ¿no es cierto?, de esta hormona, se produce una hiperprolactinemia, sobre todo cuando hay un adenoma, porque en este caso no hay necesidad de estar embarazada o haber tenido un hijo para que la glándula comience a secretar, ¿no?, la glándula mamaria produzca leche, y eso se llama galactorrea, ¿sí? Entonces eso es por la presencia generalmente de un adenoma. Ahora, una hiperprolactinemia, o sea, una elevación de la prolactina, puede producir la infertilidad tanto en hombres como en mujeres, ¿okay? Entonces, eso es la acción de la prolactina. En el caso de las células basófilas, ¿no es cierto?, que vamos a mirar ahora, ¿sí? Las células basófilas son las que se tiñen de color, el núcleo siempre va a ser de color azul lavanda, pero el citoplasma se ve un poco más pálida que los anteriores, un lila bastante pálido cuando se colorea con HE, mientras cuando vemos con la tricrómica es de un color celeste verdoso, ¿ok? Estas células generalmente se van a encontrar en la parte media de la glándula, de la adenohipófisis. Son Pas positivas, ¿no?, porque producen glucoproteínas. Entonces, estas, como dice, secretan hormonas glucoproteicas. ¿Qué hormonas son estas glucoproteínas? Las gonadotropinas, es decir, aquellas hormonas que van a actuar sobre las gónadas. Estamos hablando de los testículos y del ovario. Y las hormonas estimulantes de la tiroides y la hormona estimulante de la corteza adrenal. Es decir, hormonas que van a trabajar sobre otras glándulas para que ellas puedan secretar a su vez hormonas, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poquito de las gonadotropinas. Cuando hablamos de las gonadotropinas estamos hablando de dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Okay? Vamos a poner un punterito rojo para poder ver mejor, ¿sí? Entonces la FSH y la LH. ¿Ok? Entonces, de la misma manera como hemos visto anteriormente el proceso, el hipotálamo libera, ¿no?, produce un aumento de las hormonas liberadoras gonadotrópicas, ¿no?, y una hormona llamada activina, ¿no?, es un beta-beta hemodímero, ¿no?, es activina. Entonces, eso produce el hipotálamo. Entonces, estas dos moléculas van a actuar sobre las células basófilas, y las células basófilas pueden producir, en el caso, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres, van a producir FSH, que es la folículo estimulante, y la LH o luteinizante. Pero, por supuesto, en cada uno de los sexos, el trabajo de las hormonas es diferente. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí pueden leer un poco, ven, dice las neuronas del núcleo arcuato. ¿Eso es dónde está? Está en el hipotálamo, ¿no es cierto? Ella produce esta gonadotropina. Digo, el factor, liberador de la gonadotropina. Entonces, hablábamos, ¿no?, que
que esta hormona, ¿sí? Las hormonas, mejor dicho, llamadas gonadotropinas, van a liberarse, ¿sí? Porque el hipotálamo, en el núcleo arcuato, se produce estas dos moléculas, la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿no es cierto?, que es secretada, dice, en pulsos de 60 a 90 minutos, son intervalos, ¿ok? Y va a estimular la secreción pulsátil de las gonadotropinas en las glándulas sexuales. Y luego también, por supuesto, ¿no?, esta activina. Entonces, ¿qué hace las células qué hace la hormona folículo estimulante y la LH en el sexo femenino? En el caso de las mujeres, la FSH actúa sobre las células foliculares, que son estas que ustedes ven acá. Aquí estaría el ovocito y esas son las células foliculares. Estas células foliculares van a aumentar, es decir, va a estimular la mitosis de estas células y, por supuesto, van a producir estrógenos. Estas células, recuerden ustedes que son células que van a producir estrógenos, células de la granulosa, ¿no es cierto?, van a producir estrógenos. Entonces, también produce, además del estradiol, también van a producir activina e inhibina, también las dos, activina e inhibina, ¿ok? Ahora, en el caso del sexo masculino, la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli, que son estas de acá. Recordemos, las células de Sertoli son las células que están dentro del túbulo seminífero, que son las células de soporte, ¿sí? Y estas células de Sertoli, ¿sí?, las células de Sertoli van a producir también inhibina y activina. Ella no produce ninguna hormona, va a producir activina e inhibina. En el caso de la hormona LH, que es esta de acá, ¿ok?, en el caso de las mujeres, va a actuar sobre el cuerpo lúteo. Es decir, una vez que se ha producido la ovulación, quedan unas células foliculares que se van a transformar en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a producir progesterona, ¿no? Si aquí las células de la granulosa, las células foliculares producían estrógeno, ahora las células del cuerpo lúteo van a producir progesterona. Y en el caso de los varones, actúa sobre las células de Leydig, y esas células de Leydig van a producir testosterona. Entonces, una carencia de estas dos hormonas, FSH y LH, tanto en hombres como mujeres, por supuesto, dará o producirá infertilidad masculina y femenina respectivamente. ¿Ok? Ahora, la hormona estimulante de la corteza adrenal, ¿no? Hormona estimulante de la corteza adrenal, otra glucoproteína producida por las basófilas. Entonces, en este caso igual, se necesita que el hipotálamo produzca el factor liberador de la corticotropina, ¿sí? Y generalmente esta hormona es estimulada, este factor liberador es estimulado por el estrés, cuando hay poco cortisol en el plasma y también cuando hay baja concentración de vasopresina, como la hormona antidiurética, ¿ok? Entonces, eso va a hacer que esos factores liberadores, ese factor liberador va a producir que las células basófilas produzcan ACTH. La ACTH va a trabajar sobre la corteza adrenal, ¿no?, como ustedes observan acá, y va a actuar sobre las células que producen aldosterona, ¿no?, y producen andrógenos. Pero en realidad no es directo, ¿no es cierto?, sino que en este caso, ¿sí?, miren ustedes, ¿sí?, aquí está produciendo andrógenos y aldosterona, ¿no es cierto?, ¿ok? Y cortisol, tres hormonas. Ese cortisol va a actuar a veces sobre el hígado, como ustedes pueden observar acá, el cortisol, ¿sí? Entonces, dice, el ACTH controla predominantemente la función de dos zonas de la corteza adrenal, la zona fasciculada y la zona reticular,
¿sí? O reticulares. La zona glomerulosa no es regulada de esta manera, sino con la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿no es cierto?, es la que va a provocar la función de la zona glomerular. Y esa es producida por el hígado. ¿Ok? La ACTH estimula la síntesis de cortisol, ¿no?, de cortisol, un glucocorticoide y andrógenos, como habíamos dicho anteriormente. El cortisol y otros esteroides son metabolizados en el hígado, como lo repetimos. El bajo nivel de cortisol en la sangre, el estrés y la vasopresina, ¿no?, es decir, la hormona antidiurética estimula a la producción de ACTH, ¿sí?, por las células basófilas. Y el cortisol es un factor regulador dominante, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando hay un exceso de ACTH, se produce una hiperpigmentación de la piel, ¿no? Entonces, cuando hay una hiperpigmentación de la piel, estamos hablando de una enfermedad llamada la enfermedad de Addison, ¿no?, y también la enfermedad de Cushing's. Esto no es determinado por los melanocitos, sino por esta hormona, la ACTH, ¿sí? Porque recordemos que el factor estimulante de los melanocitos no es producido principalmente, no se encuentra en el humano, ¿no? Ok. Entonces, ya hemos hablado de la hormona ACTH y ahora vamos a hablar de la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, de la misma manera que hemos visto anteriormente, todo este mecanismo de retroalimentación, como saben ustedes perfectamente que se denomina, esta primero se libera o aumenta la liberación, ¿no?, cuando falta esta hormona, la TSH. El hipotálamo produce el factor liberador, esta actúa sobre las células basófilas, ¿no?, producen la hormona llamada tirosina y la tirotropa, la hormona tirotropa, y esta tirotropa va a actuar sobre la tiroides. ¿Okay? Entonces la tiroides va a producir T3 y T4 o T4 y T3 que va a salir y irse a los órganos periféricos. Recuerden que estas hormonas producidas por la tiroides son muy importantes para el crecimiento, ¿no?, y para controlar el metabolismo. Un aumento, ¿no es cierto? O sea, cuando hay una disminución de T3, ¿no es cierto? ¿Okay? Cuando aumenta la T3 en la sangre, esta va a inhibir, ¿no?, esto de acá significa que inhibe el hipotálamo de producir el factor liberador de la tirotropa. Entonces, eso es la hormona tirotropa producida por las células basófilas. ¿Okay? Las gonadotropitas ya las hemos visto y ahora hablemos un poquito de las cromófobas. ¿Quiénes son las cromófobas? Estas células cuyo citoplasma no está teñido o está teñido muy débilmente. Se cree que estas células, cuando uno ve, prácticamente están vacías, no tienen organelas, pero no se ven gránulos de secreción. Entonces se piensa que pueden ser tanto células basófilas o como células acidófilas que están descansando, están en estado durmiente porque acaban de ser degranuladas, ¿no?, a liberar sus sustancias o sus hormonas. ¿Okay? Ahora, también se cree que podrían ser las células madre de las células secretoras, tanto basófilas como acidófilas. Y aquí podemos ver nuevamente, miren ustedes, aquí estas son las acidófilas, ¿no? Aquí se ve el estroma muy delgadito, muy pobre, el estroma sosteniendo, ¿no?, como una especie de alvéolos de la glándula. Y aquí vemos algunos basófilos. A ver, acá hay una cromófoba, miren de acá, miren, esta es una cromófoba, ahí se ve el núcleo, el citoplasma totalmente blanco, y aquí se ve la basófila. Miren, esta de aquí está que tiene el citoplasma un poco color lila, esa sería una basófila. En esta zona, aquí hay otra, ¿ve? Aquí hay otra, y aquí por aquí hay otra, ¿no? En esta zona como que predominan las eosinófilas, ¿no?, con respecto a las basófilas. Esa es una maso, es una tinción o tricrómica de maso.
Bien, entonces ahora hablemos de la neurohipófisis. La histología de la neurohipófisis es bien interesante. Sí, es un poquito complicada ver algunas estructuras, pero es interesante que podamos entenderlas. Recordemos que las neuronas que forman parte, ¿no? Forman parte de la adenohipófisis, los cuerpos de las neuronas no están en la neurohipófisis, sino más bien están en el hipotálamo. Los vamos a encontrar en el núcleo paraventricular, ¿no? Y el núcleo supraóptico. Esos dos núcleos son las que contienen a las neuronas neuroendocrinas que secretan sustancias neuroendocrinas, y esas serían las células grandes, las neuroendocrinas grandes, ¿okay? Y en estos dos núcleos, el paraventricular y el supraóptico. Las que están en el supraventricular son las que van a sintetizar la oxitocina, y las que están en el supraóptico son las que van a sintetizar la hormona antidiurética o vasopresina. Los axones de estas neuronas, ¿no es cierto?, van a bajar por todo el infundíbulo formando el tracto hipotálamo hipofisiario, miren ustedes aquí, ¿ok? Y los axones tendrán unas terminaciones nerviosas como si fuesen unos pies sinápticos, ¿ok?, que van a almacenar la hormona. Ahora lo vamos a ver en una microfotografía, el microscopio electrónico, para que ustedes observen, ¿no es cierto?, el detalle de esta neurohipófisis. Aquí en una coloración normal de HE, miren ustedes, aquí se ve una gran cantidad de núcleos que corresponden a células de la glía, porque recuerden, si es un tejido nervioso tiene que tener células de la glía, células gliales, células que hacen el papel de astrocitos. ¿Ok? Ahí está muy irrigado, tiene muchos capilares sanguíneos, como se puede ver en esta que se ve mucho mejor. Miren, esto es un capilar, aquí hay otro capilar, capilares fenestrados, ¿no? Aquí. Y lo que podemos ver, estas células que acabo de decirle que son las células que cumplen el rol de células astrocíticas, van a ser llamadas pituicitos, ¿no? Hay algo de tejido estromal que se ve aquí con algunos fibroblastos, aquí y aquí, miren, ¿no? Esto es el tejido estromal. Y también se puede ver, todo esto serían fibras nerviosas que no se distinguen claramente. Aquí esta es una tricrómica, aquí se pueden ver los pituicitos, observen aquí, y estas estructuras que ven aquí de color azul, ¿no?, que se ven muy bien en esta coloración, son los corpúsculos de Hering. Ahora veremos exactamente de qué se trata estos corpúsculos de Hering. Y aquí lo podemos ver, miren, en este esquema podemos entender un poquito cómo es la neurohipófisis. Esta célula que ustedes observan acá, ¿no es cierto?, es la gran neurona que produce una secreción neuroendocrina, que en este caso, si es el supraóptico, será la que produce justamente la hormona llamada vasopresina. Entonces, fíjense ustedes cómo hace sinapsis con otras células, con otras neuronas, ¿no? Y una de sus proyecciones, miren ustedes, ¿no?, va a estar cerca al epéndima, que es esta de acá. Recuerden que está cerca del tercer ventrículo, ¿ok? Y estas pies sinápticos, recuerden ustedes, como una especie de pies sinápticos, ¿sí? Los que están aquí está haciendo contacto justamente con esta parte del tercer ventrículo, que es las células ependimarias. Ahora, si miramos, imaginémonos que hemos llegado ya a la neurohipófisis, hemos bajado hasta la neurohipófisis y nos encontramos con estos abultamientos, ¿sí?, a lo largo del axón. Es un axón que no está envuelto por mielina, miren ustedes, no está envuelto por mielina, es amielínico, ¿sí? Y a esto es que se le denomina justamente las dilataciones o cuerpos de Hering, esas de acá, Hering. Y dentro de estos cuerpos de Hering vamos a tener,
¿no es cierto?, la hormona, que sería esta, aquí esquematizada con este rectángulo, que va a estar prácticamente unida a una molécula llamada neurofisina. Esta de acá es una molécula neurofisina que atrapa prácticamente la hormona y que la va a liberar solamente cuando le llegan las señales adecuadas. Entonces, fíjense a lo largo de este axón. Esta célula que está aquí son los pituicitos. Esa que parece que tiene el núcleo blanco, ¿no es cierto?, van a ser los pituicitos. Entonces, los pituicitos como que están protegiendo al axón y a los cuerpos de Hering, ¿no es cierto?, de estas neuronas. ¿Ok? Entonces, en este caso, la neurofisina funciona como un transportador de la hormona. Aquí ya mirando al microscopio electrónico, miren ustedes acá, este es el núcleo del pituicito, que sería este de acá, el núcleo del pituicito, y aquí el cuerpo de Hering. Miren, el cuerpo de Hering llena de estos gránulos, y esos gránulos son las hormonas, ¿no? Las hormonas que van a estar acumuladas dentro de ella. Entonces aquí como que es la continuación de ese mismo esquema, miren a lo largo, todo el axón está llena de corpúsculos de Hering, ¿no es cierto? Dentro de los corpúsculos de Hering, la hormona más la neurofisina, ya sea puede ser la oxitocina o la vasopresina, como ustedes quieran, y finalmente, ¿no?, hay un gran cuerpo de Hering que se ve grande, como hemos visto en la microscopía de luz, los más pequeñitos no se ven, que se vacía, ¿no?, al capilar fenestrado, que sería este. ¿Okay? Aquí es una microscopía electrónica del capilar. Acá está el sinusoide, miren, aquí está el sinusoide, acá está la célula endotelial, este es el sinusoide, y por aquí se ven los gránulos de estas hormonas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en la neurohipófisis. Esa es la histología de la neurohipófisis. Ahora, ¿por qué los pituicitos decimos que son células de la glía? Porque se han reconocido, ¿no? Recordemos que hay filamentos intermedios que son típicos de las células neurogliales, y en este caso estamos encontrando que hay en este caso un filamento intermedio que se llama proteína ácida glial, ¿no? Ese es el filamento intermedio que se encuentra en las células de la glía, ¿okay?, como en el caso de los astrocitos. Bien, con eso terminamos la hipófisis. Ahora vamos a ver un poco de la glándula pineal, que es otra de las glándulas interesantes que están en el encéfalo, ¿no? También se llama epífisis, y la otra que hemos visto se llama hipófisis, esta se llama epífisis, entonces estará en el lado contrario, ¿no?, de la hipófisis. Y aquí lo vemos, miren ustedes, si esta es la hipófisis, ¿no?, en este lado, ¿sí?, detrás del tercer ventrículo, aquí, ¿no es cierto?, tenemos la epífisis o glándula pineal. Entonces, recuerden que a esta glándula se le conoce también como el tercer ojo. ¿Por qué? Porque es una glándula que va a ser estimulada por la luz, ¿no?, por la luz solar, la luz del día. Entonces, miren ustedes, aquí hay un esquema donde nos permite entender cómo es que funciona esta glándula. La luz llega al ojo, ¿no es cierto?, pasa por el nervio óptico, luego pasa por el núcleo supraquiasmático, acá hay unas vías simpáticas centrales, llega al ganglio cervical superior, ¿no?, y de ahí llega justamente a estimular a la epífisis o glándula pineal. Entonces, de esa manera es estimulada esta glándula. Entonces, histológicamente, ¿qué es lo que podemos observar en una glándula pineal? Si vemos una hematoxilina de eosina como esta, prácticamente no le vemos el estroma, porque el tejido conectivo que sostiene a esta glándula es tejido conectivo reticular. Entonces, el colágeno de tipo 3, recordemos que solamente se puede colorear ¿con qué? Con las tinciones de plata. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver las tinciones de plata que ha teñido las fibras reticulares que forman parte del estroma, ¿no es cierto?, de la glándula pineal. Y aquí lo podemos ver. Aquí se ven las células, pero no están bien coloreadas. En cambio, aquí las vemos, ¿no?, a mayor aumento. Miren ustedes solamente las glándulas. Estas células se llaman pinealocitos. Los pinealocitos vienen de glándula pineal, ¿no? Son las células que van a producir la hormona típica de esta glándula, ¿ok?, la melatonina. Pero existen también células de la glía.
Recuerden que esas son parte del sistema nervioso, entonces también producen, también hay células gliales, y en este caso se llaman células intersticiales, ¿no es cierto? También igual, vamos a ver que tienen esos filamentos intermedios de los cuales habíamos hablado anteriormente. Y entonces aquí en este esquema me parece muy bueno para poder entender la histología de esta glándula. Aquí ven ustedes una microfotografía, el microscopio electrónico de transmisión. Ese es el núcleo del pinealocito, esa es una partecita muy pequeña del citoplasma del pinealocito, rica en mitocondrias, miren ahí la cantidad de mitocondrias, ¿ok? Y en un esquema podríamos ver que son así. Entonces, miren ustedes, los pinealocitos son como pequeñas neuronas, como las neuronas granulares, una cosa así. Observen, aquí están, miren la cantidad de mitocondrias que tienen, pero las neuronas, estas celulitas están unidas a través de sinapsis. Miren ustedes, acá hay unas, hacen sinapsis las células, ¿no es cierto? Ok, miren, ¿no? Entonces, ven aquí como un pequeño axón, que es el lugar por donde se transporta la melatonina, aquí, miren, y se acumula en una dilatación que parece un pie sináptico, ¿no es cierto? Este pie sináptico se pone en contacto con los capilares. Entonces es así como se secreta esta hormona, ¿sí? Eso es bien importante. Eso de aquí no son sinapsis, perdón. Estas de aquí son los lugares donde se hacen las sinapsis. Estas son uniones intercelulares, son uniones de tipo comunicante, estas de acá, ¿no? Entre los pinealocitos existen uniones comunicantes para que el mensaje pase rápidamente a todas las células, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un nervio simpático, ¿no? Que es justamente el que viene del ganglio superior, ¿se acuerdan? Del cervical superior, para estimular a esta glándula. ¿Okay? Entonces, esto es la glándula pineal. Eso lo pueden leer ustedes allí. Están las células intersticiales, ¿no? Otra de las cosas que siempre se ve en esta glándula, y que aquí en ninguna de ellas las he fotografiado, ¿no? Aquí tampoco. Aquí, miren, todas las fotos que ven, he pasado anteriormente son glándulas, cortes de la glándula pineal. Aquí, miren, en esta H se ve perfectamente los pinealocitos, ¿no es cierto? Los vasos, los capilares, pero se ven estos cuerpos oscuros que ustedes lo están observando acá, ¿no? Este es el acérvulo, arenilla cerebral, se le llama esto, ¿ves? Es como una especie de una concreción calcárea, ¿no? Que se ha hecho un depósito en la glándula pineal, y generalmente se ve en glándulas pineales de personas o animales mayores, ¿no? Aquí esto es un corte muy delgadito, observen, aquí se ven los pinealocitos, se ven perfectamente, miren, y aquí se ven un poco de fibroblastos, y aquí se ve, estas son las células intersticiales, esta de aquí son células intersticiales. Si vemos más acá, esto es a menor aumento, ¿no? Donde se puede ver también la irrigación. Aquí se ven los capilares, ¿no? En esta zona. Muy bien, entonces esto, estamos retrocediendo, pero ok. Esa hormona que habíamos dicho que se produce, la melatonina, recuerden ustedes, se libera, dice, a la circulación sistémica para actuar sobre el hipotálamo y la hipófisis, y en muchas especies para inhibir la secreción de las gonadotropinas y hormonas del crecimiento. Y también recuerden que nosotros induce a la somnolencia. Apenas nosotros apagamos la luz, ¿no es cierto? Ok, esa hormona nos va a provocar el sueño. Y en el caso de los animales que tienen un ciclo circadiano, sobre todo en la etapa reproductiva, ¿no? La luz también va a afectar su reproducción, y entonces esta hormona también trabaja justamente haciendo ese efecto. Vamos a ver ahora glándula tiroides. Esta glándula, ¿no? Que la tenemos en la base del cuello, a ambos lados, tiene dos lóbulos y a veces un tercer lóbulo que parece una pirámide, ¿no? Cerca a la laringe, encima de la laringe podríamos decir.
¿no? Encima de por la parte superior de la tráquea, delante de la unión cartílago del tiroides y cricoides, ¿ok? Esta glándula en fresco tiene un color pardo rojizo, es blando y pesa aproximadamente unos 20 gramos en el adulto. Entonces tiene dos lóbulos laterales, ¿no? Tiene un estrecho, una unión que es adelgazada, ¿no es cierto? Que, por eso que la tiroides tiene una apariencia de corbata de Michi, ¿ok? Y esa zona se le denomina el istmo, ¿no? Esa está prácticamente encima de la tráquea. En algunos casos el lóbulo hay otro lóbulo, que es el lóbulo piramidal que les había dicho, ¿no es cierto? Y eso es como una especie de una proyección del lóbulo izquierdo, ¿ok? Vamos a mirar ahora aquí, miren ustedes, aquí tienen la tiroides, aquí están los dos lóbulos y aquí tienen justamente este lóbulo piramidal, que como les dije anteriormente, no en todos los casos se presenta. Miren, por ejemplo, acá no se ve, ¿ok? Miren, aquí está la tráquea y aquí está la laringe, ¿no? Este es el cartílago tiroides y ese de acá es el cartílago cricoides, tiroides y cricoides, ¿ok? Y por la parte posterior, ¿no? Si miramos por la parte posterior, vamos a ver que los lóbulos izquierdo y derecho están abrazando prácticamente a la tráquea y a la laringe, y embebida muchas veces en ella, en cada uno de los lóbulos encontramos dos pequeñas glándulas que son las paratiroides. Entonces, ahora hablaremos también de la histología de la tiroides y de la paratiroides, ¿ok? Entonces, cuando miramos un corte histológico de la tiroides, ¿no es cierto? Vemos que esta glándula tiene lóbulos, pero también tiene una cápsula de tejido conectivo, ¿no? Que va a penetrar formando un estroma delicado, ¿no? Y forma unas esferas de 50 micras a 1 micra de diámetro, ¿ok? Rodeada por una membrana basal y algo de tejido conectivo laxo, ¿ok? Que va a formar lo que se denominan los folículos, ¿ok? Entonces, los folículos a su vez van a estar formados, ¿no es cierto? Mejor dicho, los folículos van a formar, varios folículos van a formar los lobulillos, ¿ok? Entonces miremos aquí por ejemplo, aquí tenemos, estos son los lobulillos, ¿no? Estos son lobulillos, miren la cantidad de tejido va a depender del estadio de la glándula. Habrá glándulas donde prácticamente ese tejido conectivo casi no se ve, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos mirando los lobulillos de diferentes con diferentes tamaños de folículos. Estos son folículos, cada uno de estos son los folículos, miren, y ese es el tejido conectivo laxo, ¿sí? Tejido conectivo laxo, y aquí se ven los vasos sanguíneos, ¿no? Los capilares que están alrededor de estos folículos. Entonces, ese es el folículo tiroideo, ¿no es cierto? Ahora, miremos acá, perdón, aquí. Miren, a mayor aumento, aquí, si nosotros cogemos uno de estos lobulillos, podemos ver que está formado por esos folículos. Estos son folículos tiroideos. Y aquí los capilares sanguíneos. Los folículos tiroideos, a su vez, están tapizados por células foliculares, que es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Las células foliculares. Y esas células foliculares, a su vez, están encerrando este material coloidal, que se llama así justamente coloide, pero que corresponde, ¿no es cierto?, a la secreción de estas células foliculares, ¿sí? Entonces, nuevamente, miremos aquí, miren, aquí, fíjense, estas son las células foliculares. Cuando las células foliculares están activas, son bastante cúbicas, pero una vez que han producido todo el material, la tiroglobulina, como se llama esta, la tiroglobina, perdón, aquí ven que las células se aplanan, ¿no? Porque prácticamente están repletas de material secretado, ¿ok? Entonces aquí podemos ver, aquí en estas fotos podemos ver, esta es la glándula, ¿no?, completa, esta es la paratiroides, esta es la glándula, un lóbulo de la glándula, acá hay un lobulillo, aquí hay otro lobulillo, acá hay un septo de tejido conectivo laxo, aquí, ¿bien? Recuerden que es un tabique de la cápsula, ¿sí? ¿Ok? Y
aquí tenemos los folículos. Todos estos son folículos y una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, si aumentamos, aquí vemos los folículos, aquí vemos el coloide, aquí se ve retraído. O sea, no es que esté así siempre, sino que la fijación y todo el procesamiento ha hecho que se vea retraído. Y aquí se nota claramente cómo las células foliculares son células cúbicas. Miren acá, son células cúbicas. Ahora, cuando miramos entre los intersticios de los folículos, o sea, entre folículo y folículo, vamos a ver estas células claritas que ven ustedes acá, miren estas de acá, esta célula, ya no son células foliculares, esas son las llamadas células C, o también llamadas células, ¿no?, productoras de calcitonina. Estas son las células que producen la calcitonina. Si estas células, ¿no es cierto?, son las que a la larga van a producir la tiroxina, ¿no?, la T3 y la T4, ¿ok? Estas son las que van a producir la calcitonina, ¿sí? Y para poderlas reconocer mejor, ¿no?, la podemos ver al microscopio electrónico o las podemos ver con una inmunohistoquímica. Y aquí podemos ver en la microscopía electrónica. Observe, aquí vemos las células foliculares con unos retículos endoplasmáticos muy ensanchados. Miren, todo esto es retículo endoplasmático lleno de secreción, es el retículo endoplasmático. Esto es la base de la glándula, del folículo. Esto es la base del folículo, acá está el tejido conectivo. Esta es la luz del folículo, esta es la tiroglobulina, miren, la tiroglobulina, eso de acá es la tiroglobulina, que ha sido secretada por estas células glandulares. Miren, y aquí se ve inclusive en la porción apical, se ve parte del aparato de Golgi lleno de gránulos de secreción, ¿no? Entonces, esto que se ve de color medio gris oscuro, ¿no?, que es lo que veíamos de color rosado, eosinófilo, en el caso de la microscopía de luz en coloraciones HE. Otra de las organelas que predominan en estas células son los lisosomas, ¿no? Entonces, muchos de estos granos, pero no los que están en la parte apical. A ver, sí, los que están en la parte apical acá, esos granos que están en la parte apical, estos de acá, los más pequeñitos, son lisosomas. Y luego veremos por qué es importante la presencia de lisosomas en estas células. Entonces, miren acá un aumento, ¿no?, una magnificación, una ampliación de la parte apical de las células foliculares, y podemos ver esto. Miren ustedes, estas estructuras da la impresión que están fagocitando, ¿no?, el material coloide. Entonces, cuando a la célula folicular le llega la señal de que nuestro organismo necesita T3 o T4, entonces este material que está almacenado en la luz, este material llamado coloide, que sabemos que es la tiroglobulina, ¿no es cierto?, va a ser fagocitado por la célula, por eso las células foliculares, y van a ser fragmentados por los lisosomas, ¿no?, para convertirse en T3 y T4 respectivamente, y pueda salir así hacia la sangre, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace la tiroides, ¿sí? Aquí se ve mejor, miren. Esa es la célula C, lo que habíamos dicho, esa de acá, miren, ¿ok? Aquí se ve, ¿sí? Célula del citoplasma bastante clarito, y son células que van a activar, ¿no es cierto? ¿Okay? Miren ustedes, ¿no? Recordemos que la calcitonina, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina hace que disminuya la concentración de calcio en la sangre, ¿no? Si la tiroxina es una hormona que controla el metabolismo, todo el metabolismo de nuestro organismo, la calcitonina producida por la célula C, lo que va a producir es la disminución de la concentración de calcio en la sangre. Es decir, va a hacer que el calcio se deposite en los huesos, ¿okay? Entonces, si nosotros vemos los osteoclastos después de que ha actuado
¿no es cierto?, esta célula, la hormona llamada calcitonina, ¿no es cierto?, vamos a ver una transformación de las células. Una célula activa, un osteoclasto activo, es aquella que tiene este borde en cepillo bastante desarrollado para ponerse en contacto con el hueso y poder hacer que este hueso comience a destruirse para que se produzca la reabsorción, mientras que el osteoclasto inactivo va a ser esta célula que ya no tiene ese borde del cepillo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ya no va a estar actuando. Entonces el calcio va a ir depositándose más bien en los huesos. Muy bien, entonces aquí se ve la microscopía electrónica de transmisión de la célula C. Observen el núcleo, ¿no? Aquí ven el citoplasma de la célula y estos son los gránulos de secreción conteniendo calcitonina. Aquí se ve la membrana basal del folículo tiroideo. Aquí se ve el capilar sanguíneo del folículo tiroideo. Bueno, también se llaman parafoliculares, ¿no es cierto? Esas células, las células C o parafoliculares, que forman, como dice aquí, el 0.1% del epitelio, ¿sí? Bien, ahora hablaremos de la paratiroides. La paratiroides es una glándula, como habíamos visto, son 4 glándulas pequeñas que están detrás, ¿no es cierto?, de la tiroides, ¿no?, rodeadas por una delgada cápsula de tejido conectivo denso y regular, dice, parten finos tabiques hacia la profundidad para formar verdaderos lobulillos. Entonces, a pesar de que ser pequeña, esta glándula, ¿no es cierto?, tiene lobulillos, ¿no? Son 4 cuerpos ovales pardo amarillentos, están sobre la parte posterior de la tiroides, pesa aproximadamente de 5 a 3 milímetros, y miden, mejor dicho, y pesan unos 130 miligramos, son bastante pequeños, Entonces, quiero que veamos ahora cómo es esta paratormona, ¿no? El origen, pues, se origina en la tercera y cuarta bolsa faríngea y van a descender junto con el timo. Veamos aquí está. Esta es una vista completa de una paratiroides. Observen cómo hay un tejido conectivo laxo que la rodea, no hay una cápsula muy clara, ¿sí? Miren, no hay una cápsula muy clara, ¿sí? Pero tiene bastante tejido adiposo alrededor y dentro podemos ver estos islotes de células que corresponden a las células glandulares, pero aquí se ve que está infiltrado por una gran cantidad de tejido adiposo. Miren ustedes. De todas maneras, cuando el animal o la persona se va haciendo más adulta, casi toda la glándula va a estar infiltrada por tejido adiposo, como muchos de nuestros órganos. Entonces, miremos aquí. Fíjense, estas células de acá son las células que van a producir la hormona. En este caso estamos hablando de la paratormona, ¿no?, que hace el efecto contrario o hace la función contraria de la calcitonina. La paratormona va a aumentar la concentración de calcio en la sangre, por lo tanto va a activar a los osteoclastos. Pero fíjense, además de estas células, que son las células principales de la glándula, vamos a encontrar estas células. Miren aquí, esas células más eosinófilas que están en grupitos, que se llaman células oxifílicas, es decir, células que tienen afinidad por el oxígeno. Y uno puede ver que tienen afinidad por el oxígeno porque cuando uno las ve al microscopio electrónico, no sé si tengo aquí una fotografía, no tengo, pero cuando uno las ve al microscopio electrónico, ve una célula que están llenas de mitocondrias, ¿sí? Llenas de mitocondrias. En realidad, hasta ahora, o por lo menos lo que hemos leído en histología, no se sabe exactamente la función de estas células, ¿no? Pero sí la función de estas células, ¿no?, que son las células que van a producir la hormona. Entonces, el parénquima está apoyado en un tabique acompañado de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, como todos los parénquimas. Tiene cordones anastomosados de células epiteliales rodeadas por delgados tabiques de tejido conectivo con una red de capilares. En el adulto, ¿no?, mayores, el estroma de tejido conectivo suele tener más adipocitos, como habíamos dicho. Y entonces las células principales, de las cuales ya hemos hablado, ¿no?, tienen
un tamaño pequeño de 5 a 8 micras de diámetro. ¿Okay? Se pueden ver algunas con gránulos de lipofucsina. No nos olvidemos que los gránulos de lipofucsina son los gránulos de lisosomas terciarios, es decir, los cuerpos residuales. ¿Okay? Entonces, núcleo central redondo, claro, citoplasma claro, poco acidófilo. Las células son activas con gran cantidad de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vesícula de secreción, que producen justamente la secreción de la glándula, y escaso glucógeno. Glucógeno, recordando siempre que es el depósito de la glucosa, ¿no?, en las células animales. Entonces, esos son las células principales. Y las toxifílicas también ya las hemos mencionado, ¿no? Entonces, siempre que busquemos toxifílicas, busquémoslas en una paratiroide de adulto, porque en las paratiroides de los niños generalmente se encuentran muy pocas, ¿no? Vamos a hablar ahora de las glándulas suprarrenales, ¿no? Glándulas suprarrenales. Ya hemos visto un poco cómo es la fisiología cuando hemos hablado de la ACTH, por ejemplo, ¿no?, que cómo actúa sobre la corteza adrenal, ¿sí? Pero veamos cómo es la corteza, mejor dicho, no la corteza, sino cómo es la glándula adrenal, también llamada, ¿cómo se llama esta glándula? ¿No? Se llama glándula suprarrenal. Y esta glándula suprarrenal, si le hacemos un corte, miren ustedes, vamos a encontrar dos zonas. Vamos a encontrar la corteza, que es todo lo que ustedes observen acá, que estoy señalando con el puntero, y todo esto que está en el centro es la médula. La corteza de origen también glandular, y mientras que la médula de origen nervioso, rodeado por una cápsula de tejido conectivo, ¿no?, que también se imagina un poco hacia el interior, pero aquí no se forman ni lóbulos ni lobulillos, pero hay un estroma que sostiene a la glándula, y también abundante tejido adiposo alrededor. Entonces, en esta glándula, en la corteza se pueden ver, ¿no?, tres tipos, o sea, tres capas, ¿sí? Tres capas: la capa glomerular, ¿sí?, la capa fascicular y la capa reticular. Entonces, si viésemos la glándula a mayor aumento en esta zona, a ver, aquí, si viésemos a mayor aumento esta zona, podríamos ver aquí las tres capas: la glomerular, la fascicular y la reticular. Esta parte que ven más rojita en esta zona, esta es la reticular. Esta parte que ven más clarita aquí y que parece que estuviese formada por células en columnas es la fascicular. Y la glomerular es la que tiene forma de rosetas. Y aquí se puede ver, miren ustedes, ¿no? Esta es la glomerular. Miren los capilares rodeando, ¿no?, a los conjuntos celulares. Observen las células pequeñitas con un núcleo central, pero con un citoplasma lleno de vacuolas, como si fuesen células espumosas, ¿no? Y aquí en la fascicular, miren, se forman columnas de células. También aquí las células tienen abundantes vacuolas pequeñas, ¿no es cierto?, en su citoplasma. Tanto así que a estas células se le llaman espongiocitos, porque da la impresión que son unas esponjitas por la cantidad de vacuolitas que uno puede observar en el citoplasma. Núcleo central, pequeño, ¿no?, muy notorio, muy redondito, ¿no?, mientras que la capa reticular, ¿no?, las células forman como una especie de una red, entonces por eso se las puede reconocer. Y normalmente son mucho más eosinófilas que cualquiera de las otras capas que hemos visto anteriormente. En este esquema podemos observar la cápsula, ¿no?, para poder entender un poco la fisiología. Aquí vemos la cápsula, ¿no?, por donde llega la irrigación de la glándula, ¿no? Esta va a tener tejido conectivo denso y regular. Aquí miren ustedes, ¿okay? Aquí está la capa glomerular, ¿sí?, la capa glomerular con este tipo de células que ya habíamos visto que tienen pequeñas vacuolitas y que son las productoras de mineralocorticoides, ¿sí?, mineralocorticoides. Entonces, ellas no son estimuladas por la ACTH, sino van a ser estimuladas por la angiotensina 2, recuerden.
¿ok? Entonces estas células son las que producen la aldosterona, ¿no? Que es el mineralocorticoide. Luego tenemos la zona fascicular. Miren ustedes cómo se ven las columnas de células. Las células tienen muchas vacuolitas, los llaman espongiocitos, y esas células son las que producen los glucocorticoides. Esta es la que va a producir la cortisona, ¿ok? Entonces esa sí va a ser estimulada por la célula, por la hormona estimulante de la corteza adrenal. Zona fascicular. Y la zona reticular igual. Pero en la zona reticular encontramos estas células que van a producir la hormona sexual, ¿no es cierto? Es la hormona sexual. Entonces, miren ustedes, también aquí, o sea, la disposición de las células es totalmente diferente. Como le dije, eran más eosinófilas, ¿ok? Ahora, en la médula vemos unas formaciones bastante particulares. Se ven como pequeños grupos, así como si fuesen unos pequeños acinos de células pequeñas, ¿no es cierto?, que van a ser las células que producen la adrenalina, ¿sí?, y que van a ser células que van a ser estimuladas por las terminaciones simpáticas preganglionares, ¿sí? Y estas células son células neuroendocrinas. Estas de acá son células neuroendocrinas, ¿sí? También vamos a encontrar aquí otras células, también neuroendocrinas, que van a producir la noradrenalina. Entonces, las células que están en esta zona, ¿no es cierto?, producen tanto noradrenalina como adrenalina, ¿no? Entonces, recordemos que la adrenalina es secretada cuando es estimulada por las terminaciones simpáticas, mientras que la noradrenalina por las terminaciones parasimpáticas, ¿sí? Perdón, al revés, las dos simpáticas, perdón, me estoy equivocando, perdón. Las dos son por la adrenalina y la noradrenalina tiene que ver con la secreción, con la estimulación simpática, ¿sí? Y por supuesto también aquí, y aquí nos lo han dibujado, se pueden encontrar las células ganglionares, ¿sí? Las pequeñas células ganglionares. Todo eso ya lo hemos dicho. La médula, ¿ve? La médula no está bien delimitada de la corteza, o sea, no está bien separada. La médula suprarrenal forma parte del sistema neuroendocrino que sintetiza adrenalina y noradrenalina. Las células de la médula contienen gránulos neurosecretores de color pardo por el elevado contenido de catecolaminas. Las células de forma poliédrica, dispuestas en agregados, cordones o columnas, presentan núcleos grandes y claros y están rodeados por una red de capilares. Aquí podemos observar, miren las células, ¿no? ¿Ok? Aquí la célula endotelial, ¿no? Y aquí vemos los gránulos, ¿no?, de estas, de la epinefrina o norepinefrina, ¿no?, o adrenalina o noradrenalina, ¿ok? Miren ustedes aquí. Esto es una microscopía electrónica, es la microscopía electrónica, mientras que esta es la microscopía de luz, pero en corte de plástico. Por eso podemos ver las que tienen esta coloración. También a estas células se le llaman células cromafines, neuroendocrinas o células cromafines, ¿ok? Y aquí se ven los sinusoides, miren, aquí se ven claramente, en este cortecito se ven los sinusoides. Entonces, esa sería la histología de la glándula suprarrenal. Aquí nuevamente, todas estas celulitas que ustedes ven acá son las células cromafines o células neuroendocrinas que producen adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Aunque aquí esta célula, por ejemplo, es una célula ganglionar. Y por supuesto, esta célula de acá son células de soporte, ¿no? Estas son células, son fibroblastos, ¿sí?, que corresponden al tejido conectivo que está formando el estroma. En el caso de las células cromafines, están inervadas por fibras simpáticas preganglionares del sistema nervioso autónomo, de modo que cuando se activa el sistema nervioso simpático, como ocurre en el caso de estrés, segregan una hormona llamadas catecolaminas, la adrenalina o epinefrina, que constituye el 80% de la secreción de la médula, mientras que la noradrenalina o norepinefrina el 20% restante. Ambas hormonas son simpatocominéticas. Eso quiere decir que son estimuladas por el simpático, ¿ok? Por último, ya prácticamente terminando todas nuestras glándulas endócrinas, ¿no? Porque recordemos que así como hemos visto estas glándulas, estos órganos que forman estas glándulas y que producen una gran cantidad de hormonas y secreciones tan importantes para la función de todo nuestro organismo,
a lo largo del sistema digestivo y también del sistema respiratorio vamos a encontrar células neuroendocrinas, ¿no es cierto? Y en el sistema digestivo no solamente neuroendocrinas, sino también otras células glandulares que si bien producen hormonas, sus órganos blancos están muy cerca de ellas, ¿no? Entonces a esas glándulas que ejercen su acción sobre órganos cercanos, ¿no es cierto? Se llaman, ¿cómo? Se llaman, si estas son células endocrinas, glándulas endocrinas, se llaman paracrinas, ¿no es cierto? Las glándulas paracrinas. Inclusive hay algunas células que producen secreción que las estimula, sirven para estimularse a sí misma, y esas son las autocrinas, ¿ok? Ahora, en el caso del páncreas, el páncreas ya no es una glándula endocrina completa. La glándula del páncreas es una glándula mixta, tiene una secreción, mejor dicho, tiene una zona que es exocrina y otra zona que es endocrina. Y por lo tanto, la zona exocrina, ¿sí? La zona exocrina, la vamos a ver cuando hablemos del sistema digestivo, y ahora solamente hablaremos del páncreas endocrino. Entonces, en el páncreas endocrino es lo que constituye los islotes de Langerhans, ¿sí? En la semana 4 del desarrollo se produce 12 vaginaciones de revestimiento endodérmico del duodeno. Este genera el páncreas dorsal y ventral. El ventral da lugar a la cabeza del páncreas y se asocia al colédoco, mientras que el dorsal da lugar a la cabeza, cuerpo y cola del páncreas. En la semana 12 se desarrolla los acinos pancreáticos. A partir de los conductos del páncreas endocrino se desarrolla al mismo tiempo que el páncreas exocrino. Entonces, ahí un poco para ver el origen, ¿no? Cómo se forma el páncreas. Pero aquí en este esquema podemos ver un poco la irrigación de los islotes de Langerhans. Miren ustedes, todos estos son los acinos pancreáticos que forman parte del páncreas exocrino, y esto de aquí es el islote de Langerhans, ¿no? Este islote de Langerhans, ¿no?, está irrigado por este capilar, este sistema porta-ínsulo-acinar, se llama ese sistema porta-ínsulo-acinar, porque irriga tanto el islote de Langerhans, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero también va hacia, aquí son venas, va hacia los acinos pancreáticos, ¿no? Y aquí vemos el sistema acinar vascular. Miren, acinar vascular, ese de acá es parte del sistema acinar vascular. Entonces, eso sería un poco la irrigación, para poder entender un poco la irrigación del páncreas. Pero lo que nos interesa a nosotros es la histología. Y aquí vemos páncreas exocrino y aquí los islotes de Langerhans que forma el páncreas endocrino. Páncreas endocrino, fíjense las células, ¿no? Si bien es cierto, no es fácil reconocer los diferentes tipos de células, porque aquí no se produce solo una hormona, se producen varias hormonas, ¿okay? Se pueden distinguir un poco cuando uno las mira con tinciones histoquímicas, como en este caso. Por ejemplo, miren, aquí solamente están teñidas algunas células de estos que tienen esta coloración marrón cuando uno hace inmunoperoxidasa, mientras que otras prácticamente casi son negativas, ¿no? Entonces, ve aquí, estas son negativas, totalmente negativas, en cambio estas de aquí son positivas. Todo esto es el islote de Langerhans, ¿ok? Entonces quiere decir que inmunohistoquímicamente podemos reconocer. Entonces, pero se sabe que en el centro del islote de Langerhans vamos a encontrar principalmente células beta que van a producir insulina, mientras que en la periferia, en el manto, ¿no es cierto?, de todo el islote de Langerhans, aunque hay algunas que penetran, podemos encontrar las células alfa, las delta y las F, ¿no es cierto? Esas van a estar en la parte periférica del acino. Entonces, ¿qué produce cada una de estas células? Las células beta, que casi son el 70% y se encuentran en la región central del islote, producen insulina. Recordemos que la insulina, ¿no es cierto?, disminuye la concentración de glucosa en la sangre, permite, ¿no es cierto?, que la sangre, mejor dicho, que la insulina ingrese a las células. Las alfa, ¿no?, son las que van a producir casi
mejor dicho, las que están en la periferia y son más o menos el 20% de las células, y esas producen glucago. Entonces, ambas, insulina y glucago, son hormonas antagónicas, ¿no? Que tienen que ver con la concentración de glucosa en la sangre. Mientras que la insulina lo disminuye, el glucago aumenta la glucemia. Las células delta son solamente el 5%. Miren, el resto son células que están en muy poca concentración, el 5%. Lo encontramos dispersa por todo el islote, ¿no? Ella produce somatostatina, ¿sí? Somatostatina. Y esta somatostatina, ¿no es cierto?, tiene dos funciones. Una función paracrina, de la que ya habíamos hablado hace poquito tiempo, inhibiendo la liberación de la hormona, ¿sí? ¿Ok? Y endocrina, cuando reduce la contracción del tubo digestivo y los músculos lisos de la vesícula biliar. Entonces, eso es lo que hace la somatostatina. Tiene una acción paracrina y una acción endocrina. Ahora, las células G, ¿sí?, que también las podemos encontrar en las glándulas pilóricas del estómago, es el 1% nada más, y estas las vamos a encontrar también dispersas, ¿no?, en todo el islote, y producen la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Todo el mundo lo recuerda. Estimula la producción de ácido clorhídrico de las células parietales del estómago. Y por último, la hormona llamada PP, esa de acá, la PP, ¿no?, polipéptido pancreático. También el 1% de las células pertenecen a este grupo, también están dispersas por todo el islote, y el polipéptido pancreático va a inhibir la secreción del páncreas. Entonces, pero del páncreas exocrino. Entonces serían las funciones de las células, ¿no es cierto?, que forman parte de la zona endocrina o de la glándula endocrina, ¿no?, del páncreas. Recordemos siempre que esta es una glándula mixta.